Y todos quienes nos están viendo en Turno, el primer canal de stream, en esto que es el matinal de Turno, que se llama Turno en Vivo, conducido por Fernanda Toledo y por quien les habla, tenemos que presentarles también a nuestra invitada de este día martes para analizar todo lo que ha sido en este país realmente, yo voy a decir inintendible, pero yo creo que hay un error al no entenderlo, y justamente en esa profundización vamos a hacerlo. Hay gente que sí lo ha entendido, hay gente que lo entiende en el día a día, hay gente que no lo entiende también, y creo que ese debate es muy relevante. Ganó José Antonio Kast, perdió Janet Jara, vienen 4 años de un gobierno de corte conservador, de corte republicano en el sentido ideológico de la palabra, y de ultraderecha. Vamos a ver de qué formas de ultraderecha. Hay gente que dice que se va a parecer más a un gobierno de Giorgia Meloni que a uno de Javier Milei. Hay gente que dice que hay que mirar más a J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, quizás más que a Bukele para entender a José Antonio Kast. Bueno, toda esa conversación. ¿Quiénes fueron los culpables de la derrota? ¿Hay culpables? ¿Tiene culpa el actual gobierno del Frente Amplio? ¿Tiene culpa Gabriel Boric? ¿Es responsable de la derrota? Bueno, que lo conteste una emperatriz, una porteña buena moza, una socióloga, una presidenta de Nodo 21, Pirina Ferretti. Bienvenida a Turno. Bienvenida, Pierina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo espero todos los martes mis piropos, Sebastián. Sé que agradezco profundamente, sobre todo en estos días asiagos, que me tiren piropos. Piropos autorizados, ¿no? Piropos autorizados, sí, pues, aparte completamente inofensivos. Sí, igual te dije porteña buena moza. Sí, no, está bien, lo permito. Está bien, puedes hablar de mi físico siempre que sea para bien. Claro, para alimentar, siempre que sea para alimentar mi ego, está muy bien, y dentro de los márgenes de la cordialidad, el respeto mutuo. Perfecto. Y que sea Sebastián, por supuesto, si alguien en la calle no dice pues si ya nos conocemos, hoy y día es una a la costumbre PAN ya. le gritaron en la calle. Me gritaron ¿Qué te gritaron? ¡Guachita! Guachita rica. ¿Y te sentiste agredida? Sí. Ya. Es que no sé por qué, sí, porque era un taxista que paró, pero Sí, filo, como no, que es que a como, veces ay, no sé si quiero escuchar. Yo a veces me siento agredida y a veces no. Sí. Porque hay algo en el tono, como hay unos piropos como que se nota una buena onda, y hay otros que se nota como entre una lascivia, como Tal una cual. cuestión medio, viejo cochino, como. Eso es el tono, Sí, porque es a el veces tono, me la gritan actitud, y es como, ay, gracias. Sí, yo también, ya como no que es sé más qué. simpático. Sí, como, más simpático. No como con esa cosa así como. Sí, exactamente. Claro, que no eso. hay concepto, pero hay gesticulaciones Claro. que. Sí, Eso sí. no. Eso Como- no. Claro, como de sin Como que consentimiento. sentí el sí, tufo sí. de alguien desconocido. Como ese que decía los pechos, ¿se acuerdan? Claro. no? Pecho, No, super como el beso cuneteado, como no, guácala, viejo baboso, no. O en la mejilla cuando te dejan acá todo Todo aviado. aviado, no. Pierina, primero, ¿cómo estás? Pero es una pregunta profunda la que te estoy haciendo, no es una como por cumplir. Estoy tranquila, triste por una parte, pero no desarmada. Recuerdo como el día que ganó el rechazo. Yo más o menos cachaba que iba a ganar el rechazo, pero no por tanto. Al día siguiente me desperté y sentí como esa pesadez, como de funeral, como de, y desperté, es verdad, no fue un mal sueño, esto ocurrió. Y sí, me golpeó mucho anímicamente. Para esta derrota de ahora me encuentra más tranquila, como más reflexiva, como cero fatalista. Con muchas ganas de pensar, con por supuesto mucha autocrítica, vamos a hablar de eso, pero sí como más dispuesta a entender que esta maratón es larga, y que la mejor manera de revertir esta derrota es como tener una actitud de escucha, de comprensión, de humildad, sobre todo los primeros días, y también una disposición a hacer una oposición que logre como cada vez que el gobierno intente pasar por sobre derechos, límites que tengan que ver con derechos humanos, con derechos laborales conquistados. Estoy pensando en las 40 horas, estoy pensando en la reforma de pensiones, estoy pensando en el reglamento recién aprobado, el nuevo reglamento de implementación del aborto en 3 causales. Todas esas cuestiones que nos pillen bien organizados para impedir retrocesos, pero también con muchas ganas de articular un proyecto que le haga sentido a Chile, pues si no, no tiene como... Para mí no tiene sentido como dedicarle 24 horas del día a la política si lo que estamos haciendo no hace eco en la mayor parte de Chile. Y para que eso ocurra hay que ponerle harta cabeza, hartas ganas. Entonces me pilla como con más entereza, esa es la palabra,
con más entereza que la derrota anterior del plebiscito, ¿ya? Pero igual no deja a veces de parecerme como, ay, ¿por qué es verdad? A veces me noto más irritable, más picota, como que me dan ganas de ponerme a pelear. ¿Querís ponerte a pelear? No. Ah, ¿Queréis sacar el No, cuchillo? No. Es que hay una... me dan, por supuesto, todos tenemos esa pulsión y después digo eso es Pero estúpido. ponerte a pelear con... No, por chato, así como con... claro, no, responder, no, sí. y no me dan ganas de responder a las provocaciones de las que probablemente hablemos, que circulan por Twitter o declaraciones a la prensa de algunos notables opinantes de la política. Claro, lo que pasa es que algunos notables opinantes de la política son diputados de la República, autoridades, presidentes de partido incluso, que a la hora de buscar responsables, los famosos cuchillos largos que se habla. Cuchillos Sí, largos. Es un concepto que vamos a ¿Qué se escuchar viene todos los ahora? días. Que vamos a votar, ya votamos el Votamos el bolsón de clivaje, el voto. bolsón de voto y el mueve la aguja, y ahora vienen los cuchillos Los largos. cuchillos. La noche de las noche cuchillas. Porque viene, la viene noche. Comité Central del Partido Comunista, vienen reuniones de directorio del Partido Socialista, del Frente Amplio, y van a buscar culpables. Ya Y están. y el primer culpable que aparece, según notas de The Clinic, según notas de La Tercera, es Pierina Ferretti. No es Pierina Ferretti. soy- No, po, es coma, es- no, ¿qué po, ha no. hecho la Qué Pierina? importante, hasta como que me No, gustaría no. ser Claro. sindicada No, como no. culpable La de algo. oscura. Cero responsable, Pierina. La secreta responsable No. del La secreta fracaso. responsable del fracaso. Pero le No. ponen nombre y apellido a un Un responsable. a un comilitante de tu partido. Y esta es la pregunta que te quiero hacer porque vamos a ver quiénes lo están diciendo. Algunos incluso rayaron el voto, le sacaron una foto a su voto y pusieron el Frente Amplio le entregó el gobierno a la ultraderecha. ¿Es Gabriel Boric Font, el principal responsable de la derrota de Janet Jara, como ha dicho gente del Partido Socialista, alguno del Partido Comunista de NOF, mucha gente de la derecha tradicional, mucha gente de la ultraderecha y miles de personas Y Luis Mesina. en Twitter? Y Luis Que vamos a Mesina. revisar después los clipardos para que la gente vean que Boric culpable de todo. A ver, me parece que plantear la cuestión así y sindicar un culpable es una perfecta forma de evadir la responsabilidad que nos cabe a toda la izquierda y la centroizquierda en esta derrota. Dicho eso, por supuesto que los presidentes de la República en ejercicio tienen un grado de responsabilidad en no lograr traspasar el mando a quien viene, a quien continuaría la posta, digamos. Eso es ineludible. Es, digamos, algo que el propio gobierno y el propio presidente ha reconocido, es obvio. Ahora, es también evidente que una derrota contundente como la que hemos visto y que no es la primera derrota que tiene el progresismo y que no es, digamos, no es la primera manifestación de una crisis que viven las izquierdas y la centroizquierda no solo en Chile, sino alrededor del mundo, la mejor manera de eludir los debates de fondo es decir, aquí hay un culpable, listo, la culpa queda encapsulada, todo el resto nos lavamos las manos, nosotros hicimos todo bien, este caballero hizo todo mal, el socialismo democrático hizo todo bien, el Frente Amplio hizo todo mal, listo, se acabó el problema, borrón y cuenta nueva, seguimos nuestra vida cotidiana y que los culpables se vayan al carajo. Me parece que es una actitud facilista, irresponsable, súper cómoda, que revela que quienes emiten este tipo de juicios, en la mayoría de los casos, tienen agenda propia y quieren resguardar su figura, digamos, de mantenerse impolutos, no ensuciarse con el barro de la derrota. Y yo creo que es como echar miguitas, digamos, para que la gente pique, para que piquemos y nos vayamos todos al barro a pelear, a hacer lucha en el barro, digamos. Y si quisiéramos hacer lucha en el barro, todos tenemos material. O sea, hay material para sacarnos hay material para sacarle al Frente Amplio, hay material para sacarle al socialismo democrático, hay material para sacarle a las propias figuras que en este momento están incitando a esta lucha en el barro. Me parece que es una pérdida de energía, de tiempo, que no tiene ningún sentido político, es súper despolitizante, en el sentido de político, digo, de comprender por qué pasan las cosas que pasan, cómo podemos revertir lo que ha ocurrido, de dónde proviene esta crisis de representación de la izquierda y la centroizquierda, qué responsabilidades están en el gobierno, cuáles vienen de más atrás, qué se podría haber hecho distinto. Todas esas evaluaciones que tenemos que hacer y que está bien que le dediquemos la inteligencia que tengamos, las neuronas que nos queden, que hayan sobrevivido a nuestra juventud y a nuestra irresponsabilidad del pasado o del presente, que nos dediquemos a eso, en vez de estarnos sindicando unos a otros. Era obvio que esto iba a pasar, yo lo encuentro súper ordinario, flaite, como de mala clase, irresponsable, sin ningún sentido, la verdad. Lamento mucho que haya gente que se preste para esto, era obvio que iba a pasar. Ahora también, si hacemos un listado de nombres, son más o menos los mismos.
que han hecho escándalo permanentemente, digamos. O sea, no hay que sorprenderse tampoco, hay que darles tanta bola. Creo que lo mejor es hacer intentos serios de analizar, y yo sé que tanto en el Partido Comunista como en el socialismo democrático, como en el Frente Amplio, hay mucha gente tratando de pensar esta cuestión en serio. Hay comités centrales convocados, pero también hay mucha gente que se está juntando en sus comunales, en sus espacios de base, a analizar lo que pasó. Yo valoro eso muchísimo más, y eso contribuye mucho más a que de aquí podamos salir jugando para adelante en vez de hundirnos en la derrota que ya ha sido profunda. Para más encima tener que estar encharcándonos en el barro al que algunos personajes nos quieren llevar. Algunos personajes como Fidel Espinosa y José Miguel Insulza, porque como bien estamos comentándole a ustedes, turninas y turninos que están activamente comentando en el chat, las primeras horas tras la elección fueron marcadas por dimes y diretes, la noche de los cuchillos largos, culpas para allá, culpas para acá. Vamos a revisar algunas declaraciones del senador Fidel Espinosa, que responsabilizó directamente al Frente Amplio por, comillas, el triunfo de la ultraderecha y por diagnósticos mal elaborados, como el del senador José Miguel Insulza, que habló derechamente de una derrota política y no solo electoral. Mira, ahí estamos viendo veamos el voto tweet. completo, Veamos el voto, agrandemos, porque dice Y muchos le votos sacó nulos y foto. blancos. Triunfo de la ultraderecha tiene su clara representación del Frente Amplio, su superioridad moral, fundaciones, procultura, democracia viva, rechazo a apoyar leyes de seguridad. Desde el Senado defenderemos los logros sociales alcanzados. Nunca más Frente Amplio, y agrandemos el voto. Hagamos clic en la imagen. Dice, las cagadas del Frente Amplio le regalaron el gobierno a la derecha, y marcó, Hace un gato hizo ahí. un gato entre el voto de Janet Jara y José Antonio Caz, después hizo una X, es un gato y una X. Ese fue Fidel Espinosa, sacándole foto Igual al tiene bonita voto. letra, encuentro, Sí, sí. ¿o no? Pero Sí. es su voto. Es su voto, lo subió a... Pero será su voto, a lo mejor no. Yo creo que sí. No creo que, o sea, si es su voto y él votó nulo, siendo senador de la República, integrante de la Alianza de Gobierno, siendo la presidenta de su partido, la jefa de campaña de Janet Jara, siendo un militante de su partido, ministro del Interior de la República, no creo que sea su voto. Ahora, si es su voto, la verdad que merecería una reprobación general. Mira, yo creo que sí es su voto. No. Espérate, yo creo que sí es su voto. Hagan encuesta en el Pero, chat. pero si no fuera su voto, igual subió un voto rayado, que eso también no se va a hacer. O sea, no se deben subir votos en general, no hay que sacarle foto a las mensajes que uno deja cuando va a estar en la urna. Claro, igual es distinto, o sea, puede que no sea un voto de urna, sino del conteo de votos, vaya uno a saber, pero si es su voto me parece muchísimo más grave de todo lo anterior que dije, de que es llevarnos a la lucha en el barro. Significa que un senador de la República del Partido Socialista no votó por Janet Jara. Me parecería imperdonable. Ahí sería quiebre total. O sea, no sé, pero bueno, eso Bueno, no tendrá Fidel que... Espinosa está en esa de hace 3 años. Claro, pero ¿cachai la irresponsabilidad que es por darte un gustito de subir un tuit? Es que él odia el Frente Amplio con su vida. Puedes odiar a todos, o sea, sí, ¿qué me importa quién odie? Es un voto, digamos, por una presidencia de la República, qué sé yo, cuando uno odia hay que ir a terapia, no sé, pero andar, no creo, la verdad, no sé si hay cómo confirmarlo, no quiero como suponer que era su voto. Si llegara a ser su voto y él llega a confirmar sí era mi voto, chuta, la verdad que ahí uno tendría que, no sé, pues, bueno, su partido verá, pero la verdad no creo. Y también es injusto en el sentido de que, a ver, Fidel Espinosa con esta actitud enloda también a su partido. Él es un militante de un partido, senador de un partido que ha tenido un rol, digamos, no ha tenido puestos menores al interior del gobierno. Entonces me parece realmente de una bajeza muy grande. Yo no recuerdo, me corrigen si me equivoco y me expongo a la equivocación. Cuando explotó el caso Monsalve, yo no recuerdo a ningún frente amplista por las redes insultando al Partido Socialista por ese caso que fue gravísimo. Si en vez de Monsalve hubiera sido un militante del Frente Amplio, ¿cómo habría hervido Troya en las redes sociales? Este caballero habría sido de los primeros en desearnos las penas del infierno. Y yo, por eso digo, si me equivoco, me expongo al error, pero yo no recuerdo, la verdad, una actitud de esa naturaleza del Frente Amplio con un caso que fue gravísimo, donde estaba, digamos, el chancho tirado para
hacer escarnio público y hacer cargar al partido con la culpa de uno de sus militantes. Y creo que eso no se hizo, por eso, quizás me equivoco, pero me parece que este caballero enloda a su partido. Si sigue ahí debe ser, no sé, dicen que tiene mucho poder, no sé por qué, no sé cómo eso se construyó, pero la verdad que uno conversa con la gente del PS con las que tenemos contacto frecuente, permanente como compañeros, digamos, no es esa la actitud ni la disposición. Entonces como que ensucia a un partido con el que hemos tenido diferencia y con el que podemos discutir políticamente y racionalmente, digamos, y me parece súper penca también por su propio partido. Porque es feo ver a un militante de uno dando esos espectáculos por Twitter, Por internet, po. sí. De hecho, Sí, después pues, vamos... cuando le pegaba a Giorgio Jackson, como de esa forma. No sé si con eso él gana, no sé, la verdad, si a partir de ese tipo de manera de practicar la política del combo corto, como bajo, el golpe bajo, se beneficia. No sé si será reelegir, si se va a presentar a la reelección y esto le sirva o no. La verdad, yo lo lamento, me carga este tipo de comunicación política, me carga, me genera como un rechazo bien visceral, pero bueno, no sé. Es lo que toca. No sé. Ojalá que no tocara, pero es lo que está pasando. Sí, igual no hay que darle tanta pelota. Sí, yo creo que esta gente busca que hagamos esto, que hablemos de ello y estar en todas las portadas. O sea, igual esta gente del PS busca que el Frente Amplio haga eso. No, digo esta gente como Fidel Espinosa, no todo el PS, todos mis respetos, digamos, en el sentido de que se pusieron se echaron la campaña al hombro como todos los que nos pusimos a disposición de este proyecto, han tenido un rol importante en el gobierno. No, yo esto no es... por eso me da lata por el propio Partido Socialista, digamos, como que tengan que andar dando explicaciones por lo que dice un senador por Twitter, ¿ya? Después vamos a profundizar en esta noche de los cuchillos largos, también en el PS contra el Frente Amplio, que también hay declaraciones que dicen como que toda la culpa fue del Frente Amplio, que se pusieron en contra de los 30 años, que ahora cambió la disposición. Vamos a estar hablando de esto con Pierina, que está en el estudio, pero antes tenemos que saludar a nuestros auspiciadores mientras tú dejas tu like en la transmisión. Turnina Turnino, el favorito de Sebastián Flores Muga, Estelar Bet. Es mi favorito porque la plata, pucha, que nos gusta, y la opción de tener más plata es con estelarBet.vip, donde juegan las estrellas, una casa de apuestas chilena segura y confiable que te permite hacer depósitos desde 1.000 pesos en adelante, solo si eres mayor de 18, pues no seas irresponsable. Si eres adolescente, no, pero si eres un adulto funcional que hace su cama en las mañanas y deja la loza lavada en la noche, te invito a hacer esta apuesta. Entra a estelarBet.vip, te registras con el código turno, depositas 5.000 pesos y con eso obtienes automáticamente 10.000 pesos, o sea, se te duplicó por 2 la plata que pusiste, más 10 giros gratis. Y te invito a hacer esta apuesta deportiva porque hay Mundial de Fútbol Masculino el próximo año, se juega en Estados Unidos, Canadá y México, y hay favoritos. La principal es la España de Lamine Yamal, último campeón de la Eurocopa. Juega también Nico Williams, hay todo un elenco de estrellas que quiere desafiar al actual monarca del fútbol mundial, que es la Argentina de Lionel Messi, que juega su Last Dance. Y en ese Last Dance no es la principal favorita, porque les contaba que España, después viene Inglaterra, Francia subcampeón de la mano de Mbappé y Dembélé, y Argentina paga 9, pero yo creo que Argentina tiene todos los elementos para poder revalidar su título y obtener la cuarta estrella en el conjunto. En esa apuesta yo te recomiendo, juega con 5.000 y se multiplica por 2, tienes 10.000 pesos, y esos 10.000 con los 9 que paga Argentina tienes 90 lucas con solo 5.000 pesos con el código turno. Es decir, dejáis 5 lucas ahora, esperáis que pase el Mundial, llegan a Argentina, no te vais ni a acordar y vais a tener 90 lucas. Es como poner plata en bienes raíces o invertirlo en una buena empresa en el mercado bursátil. Así que Stellar Bet, yo te recomiendo con mucha anticipación que apuestes por Argentina y ganas 9 lucas. Y por goleador, mira, hay muchas opciones y Kylian Mbappé, él con más posibilidades, que es 8. Yo te digo que Mbappé puede ser nuevamente el goleador. Te diría Lionel Messi, que paga 14, pero va a llegar con casi 40 años. Cristiano Ronaldo también. Lautaro Martínez, que a mí me encanta Lautaro Martínez, creo que es uno de los goleadores más importantes que ha tenido el fútbol argentino en los últimos años. Gloria del Inter de Milán. Pero voy por Mbappé, a ganador. Si no te estoy diciendo que hagas nada del otro mundo. No te digo Rafinha, no te digo Sadio Mané, no te digo Dembélé, no te digo Nico Williams, te digo Kylian Mbappé. Paga 8.
Deposita 5 lucas con el código turno, se multiplica por 2 y ganáis 80 lucas si es que Mbappé es el máximo goleador. No es tan difícil que pase. Estrella del Real Madrid, uno de los campeón del mundo a los 18 años, puede revalidarlo. Así que apuesta en stellarbet.biz donde juegan las estrellas. Así es, Sebastián Flores, gracias por tu pausa comercial. Yo quiero hacer esta otra pausa comercial. Mira, este 7 de enero todos los rostros de turno saltan de la pantalla a las tablas y vamos a vivir el Gran Turno Teatro. Ahí se están viendo los ensayos, lo estamos pasando muy bien en este proceso. Queremos que tú seas parte. Prepárate para una noche inolvidable de periodismo, actualidad, risas y análisis en un show en vivo que no tiene precedentes. Asegura tu entrada ahora en ticketmaster.cl. No te quedes fuera del evento más entretenido e inteligente del año. Cada 500 suscriptores de turno vamos a regalar una entrada doble, así que vayan suscribiéndose de manera gratuita. Estamos en 88.400 y tanto. Queremos llegar en este programa, en turno en vivo, a los 88.500. Así que aprieta la campanita y anda a comprar tu entrada para el Gran Turno Teatro este 7 de enero, 20 horas, Nescafé de las Artes. Oye, tenemos nueva campaña, atención, redoble de tambores, vayan dejando su like. Mientras tanto, a ver, si me dan cámara para mirar a los turninos y las turninas a los ojos y explicarles esta nueva campaña. Ahí está, cámara. Atención, ciudadanos. Te tengo un concurso que te lo regalo. Tenemos cada 5 aliados. Eso quiere decir que tienes que apretar el botón unirme, hacerte socio, miembro, aliado, que eso vale 10.000. 5.000. 5.000, imagínate. 4.900. 4.900. Si hoy en este programa tenemos nuevos 5 aliados, vamos a regalar una entrada doble al Gran Turno Teatro. ¿Me confirma, Pereira? De hecho, podemos aumentar hasta 3, me dice. No vengo a vender, vengo a regalar. Toda la carne a la parrilla. Aquí, vuelto loco. Rebajar a 3, po. ¿Cómo? Porque eran 5, ahora son 3 menos. O sea, chuta, nuestras matemáticas. A 3 entradas regaladas, no a 5 celebro aliados. todo. No, pero hay que aumentar a 3 entradas regaladas por cada 5 aliados que nos regalen hoy en esta mañana de turno en vivo, porque ya somos 1.600 personas. También deja tu like. bueno, tienen que hacer y todo. al llegar a los 87.500, que no nos falta nada, suscriptores, vamos a regalar también una entrada doble. Así que quienes no se han suscrito en estos momentos, háganlo, porque miren cuánto hay en pantalla, nos falta absolutamente nada. Recuerda también que pongan su like a esta transmisión, que es fundamental. Faltan 29 personas para que les regalemos una entrada doble entre quienes se han suscrito a este canal de YouTube, que es el primer canal de streaming de Chile. Eso, estamos de vuelta, estamos con Pierina Ferretti hablando sobre la derrota de Janet Jara y los principales culpables. ¿Hay culpables? ¿No hay culpables? Queremos saberlo, también queremos saber lo que opina la gente, por supuesto, así que coméntenlo en el chat y ya pronto vamos a dejar la turno pregunta para que manden sus audios. Sí, Pierina, la gente dice que estás muy autocomplaciente. Más allá de que entiendas que hay culpas compartidas, a la gente le gusta mucho tu análisis, pero dice, hoy la Pierina está muy autocomplaciente. Vamos entonces con el látigo. Voy a sacar el látigo para autolatigarme. Sí, sin creer que toda la culpa fue del Frente Amplio, sin creer que toda la culpa fue de Gabriel Boric. Pero ¿qué culpa tiene el Frente Amplio y qué culpa tiene Gabriel Boric? Yo te digo una, la que creo yo. Yo creo que el presidente gastó tiempo, energía en pelear con José Antonio Kast y desvió el foco de la atención. Lo hizo también en una cadena nacional. Creo que eso, desde el punto de vista estratégico, no funcionó y creo que ahí fue un error que perjudicó a la campaña de Janet Jara. Sí, esa es mi perspectiva. A ver, en lo corto del tiempo que hemos tenido de campaña, hay errores. Por ejemplo, ese. Creo que le quitó protagonismo a la candidata y no, al final, digamos, se confirma que eso no contribuyó a la campaña, que era lo que varios analistas decían. Otros decían que probablemente eso no importara. Jamás lo sabremos, no hay cómo medirlo científicamente, pero la verdad que la gran contendora tendría que haber sido Janet Jara. Y además eso le dio afrecho a Kast para agarrar uno de las ventajas que Kast tenía en esta elección, era ser oposición. Eso siempre es una ventaja para el candidato de oposición, lo fue en el 2021 para el presidente Boric, ser el contendor de Piñera, digamos, y poder atacar a su gobierno. Así que suscribo a esa crítica. Pero yo voy a ir a críticas más atrás, digamos, que tienen que ver con sabiendo, o sea, antes de esta elección sabíamos cosas, y las sabíamos desde siempre.
quien fuera que fuera, él o la candidata del oficialismo, iba a cargar con la mochila del gobierno, ¿ya? Que es un gobierno, para que igual todos pongamos la pelota contra el piso, que tiene una buena aprobación en comparación con los gobiernos anteriores, pero que es una aprobación que no alcanza para ganar, no alcanza para construir una mayoría. Con ese dato, cualquier candidato del oficialismo tenía que contar. Por lo tanto, el gobierno tenía que bajar el volumen para que dentro de las posibilidades que tenía un candidato del oficialismo, el gobierno durante ese periodo no tuviera, digamos, protagonismo, para que no fuera fácil blanco del contendor. Pero también en la desaprobación del gobierno, yo creo que pesan cuestiones que vienen de atrás. Y yo creo que hay como 3 tipos de decepción que este gobierno ha provocado. Unas más graves que otras, unas que dependían exclusivamente del gobierno y otras que no dependían exclusivamente del gobierno. Vamos con las menos graves, creo yo, que Ya. son las que no dependían del gobierno. ¿Cronológicamente o solo menos grave? No, por nivel de dependencia. Ya. ¿De quién dependía? Yo creo que la correlación del Congreso no era algo que dependiera del gobierno y eso fue, ¿cómo decirlo? No quiero decir la palabra deformando, pero haciendo que las reformas que se presentaran no salieran como originalmente el gobierno las pensó. Pienso, por supuesto, en la reforma de pensiones, ¿cierto? Que de no más AFP pasamos con la AFP ganando el 60% más de sus recursos, pero con los pensionados al mismo tiempo subiendo sus pensiones. Claro. Entonces se cumplen objetivos parciales, pero por supuesto que se decepciona aquel que votó por Boric diciendo no más AFP y viendo que al final se termina con la AFP ganando más plata, da rabia, pero a mí me parece que en el grueso del votante que votó por Boric es fácil, o no fácil, pero es aceptable comprender que no había una correlación parlamentaria y que entre todo y nada se logró algo, ¿ya? Y me parece que eso es un ejemplo de un tipo de decepción aceptable, comprensible, procesable, digamos, para la base electoral que apoyó a Gabriel Boric en la segunda vuelta. Check. Otro tipo de errores creo que tienen que ver con, no sé qué concepto, digamos, lo puede redondear, pero estábamos hablándolo, ¿cierto? Esas escenas del embajador de España comiendo langosta y con las patas arriba del auto, el caso Democracia Viva, el que no se hayan bajado los sueldos, digamos, había una serie de cuestiones de orden simbólico, ético, digamos, que le hicieron mucho daño al gobierno. Yo creo que eso no tiene ninguna explicación por fuera. No Melina, ¿qué pasó con la rebaja? Había una promesa de campaña explícita. No van a haber sueldos de más de 10 veces el sueldo mínimo, que eran 500.000 pesos, o sea, 5 millones. Pero hubo sueldo de más de 5 Por millones. supuesto, harto más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo ¿Se no- le olvidó? No, yo creo que hay mucha resistencia inconfesada, porque queda mal, a una rebaja de sueldos en los altos cargos de confianza política. Yo creo que hay, digamos, hay resistencia. A no pocas personas no les debe gustar que les bajen el sueldo. Deben considerar, yo no conozco el debate como interno, tampoco sé si se debatió mucho, sé que hubo una circular, o sea, no sé, sabemos que hubo una circular a comienzos del gobierno que ponía un tope a los asesores, ¿ya? Pero una cosa son los asesores, y sabemos que hay asesores que igual ganaban más de 5 millones de pesos, pero otra cosa son las autoridades. Supimos hace poco que la Subsecretaría de Prevención del Delito ganaba cerca de 10 millones de pesos, eso la verdad que no tiene nombre. Yo, como militante del Frente Amplio, como ciudadana, la verdad Indignante. que ¿No? indignante. Y lo que pasa es que es una medida tan fácil de hacer Y que te al hace ganar mucho. Y que al no hacerla te hace perder tanto, porque nosotros entrevistamos gente del PDG y ellos estaban indignados con esa medida porque además la tomaron en la campaña anterior. Era una propuesta del Partido de la Gente, de Franco Parisi. Y una propuesta que de verdad a la gente le indigna y hace que el aparato público, los funcionarios del Estado, generen tanta resistencia Es como, porque piensan que son gente que no hace nada, que tira licencias falsas y que además no se baja el Y sueldo. se forran. Entonces, esa medida que era tan fácil de hacer y de realizar, que no se haya hecho, yo creo que es un golpe más grande de lo que parece. Ahí Sí, me o sea, quiero yo- detener para que expliquen, porque acá dice, pero vean quiénes se opusieron. ¿Por qué tú dices que es tan fácil de hacer? ¿Cómo se hace el mecanismo por qué no depende, por ejemplo, solo de ciertas partes? Yo no ¿Cómo? soy una experta en derecho administrativo, entonces desconozco cuál es el mecanismo, pero no hay en esto, o sea, si se quiere se hace y el mecanismo se encuentra. Entonces, Claro. y que era muy difícil, que si baja el sueldo del ministro tiene que bajar todo para abajo, entonces terminas perjudicando a los trabajadores del ministerio. No, o sea, aquí No se- hubo voluntad, se tendría digamos. que haber inventado la forma de hacer que la reducción de los salarios de los cargos de confianza política y de los asesores no afectara a los funcionarios de carrera. Listo.
Yo no soy abogada, no soy experta en derecho administrativo, pero siempre se pueden inventar soluciones para esos problemas. Claro. Yo recuerdo que el diputado Boric y el diputado Jackson hicieron una cruzada para bajar los sueldos en el Congreso. Eso les granjeó la animadversión de muchos parlamentarios de centro izquierda, de derecha. Lograron hacer una reducción del salario de los parlamentarios. No olvidemos eso, digamos que... Y eso les ganó en su momento, estoy hablando hace 10 años atrás, un gran respeto y una gran legitimidad al entonces diputado Boric y diputado Jackson porque fueron consecuentes. Yo creo que la gente castiga la inconsecuencia. Claro, entonces ahora que llegaron y no lo hicieron, como dice Seba, quizás es una decepción más grande de lo que se está Por eso manejando. partí como en orden de... Sigamos, pero te interrumpimos. Hay otra más grande que esta. O quizás, a ver, lo que pasa con esto es que esto no dependía de nadie más. Ya, entonces aquí no le podía echar la culpa a la correlación parlamentaria, que la pandemia, que la guerra en Ucrania. No, aquí Porque son cargos de confianza en el Poder Ejecutivo. son cargos de confianza del Poder Ejecutivo. No, sí, aquí no hay por dónde sacarse los pillos. Y yo creo que esas cosas decepcionan mucho. Y nada que hacer. O sea, sí, hubiera habido... Yo recuerdo también cuando nosotros éramos muy jóvenes y Evo Morales estaba en sus comienzos y no era el dirigente, ¿cómo se llama?, narcisista que vemos hoy. Llega al gobierno y de las primeras cosas que hace fue hacer una reducción muy significativa de los sueldos de las autoridades. Él ganaba 1 millón de pesos chilenos. Y eso te da una legitimidad social porque mucho se habla de la superioridad moral, etcétera. Yo no me quiero meter en ese debate porque lo encuentro inservible, pero sí yo creo que los dirigentes políticos tienen que tener autoridad moral. Que no significa Lógico. superioridad moral, pero sí esas típicas cosas medias cristianas, pero que yo creo que sirven. Predicar con el Predicar ejemplo. con el ejemplo, ser sobrios, ser austeros. La verdad que creo que eso le hace harta falta a la política. Pepe Mujica siempre decía, Sí. está chato de que lo felicitaran. No, usted, presidente o expresidente, que es tan humilde, que es tan... Dice, todos me felicitan, pero nadie quiere imitarme. Como Claro. que... Claro, o sea, así es re fácil. No, y vienen a aprenderme velas, Admirarlo pero a desde la lejos. hora Yo un tiempo lo imité. ¿En serio? Sí, andaba con chalas para todos lados. Ah, ya, pero no andaba... Espérate, pero decía, ¿y cómo Pepe Mujica, que es presidente de una república, me da legitimidad? Claro, te da legitimidad mujiquiana. Claro. Eso. Y otra dimensión que yo creo que fue castigada son errores que cometió el gobierno. Creo que fue un error, no creo, esto no es creencia, esto es un dato, ¿cierto? Fue un error la visita de Isquia Asiste a Temucuicui. Fue tan al principio que hizo un daño, digamos, grande al gobierno recién comenzando su mandato. Fue un error la no aprobación de la reforma tributaria por 2 votos. Eso la verdad que fue también un golpe muy duro. Muchas reformas de este gobierno dependían de la reforma tributaria y perderla por 2 votos, la verdad que fue en un día que no estaba toda la Cámara, se podría haber votado otro día, tuvo consecuencias enormes la pérdida de esa reforma. Hay mala gestión de las Express de ese momento. Que no de las supo- Express de ese momento. Fue un error retrasar la presentación de las reformas y la agenda más fuerte del gobierno a el resultado del plebiscito. Ese fue muy grande. Ese error Ese fue muy enorme. grande. Todo es como que yo, que no soy experta en el área chica de la política, pero todos sabemos que el mejor momento de los gobiernos y que cada vez dura menos es cuando recién ganáis. Venís con el Claro. vuelito de haber ganado, Los nuevos aires. digamos, con un buen número, digamos, en ese momento 56%, y haber retrasado la presentación de las reformas esperando el plebiscito, que más encima salió como salió, que fue, digamos, un tremendo error. Entonces yo creo que eso también pasa a la cuenta. Ahí para los amigos y amigas de turno que me estaban escuchando muy autocomplaciente, para que vean que tenemos críticas. Yo tengo críticas muy profundas, digamos. Hay un top 3 a mi juicio y que no lo has mencionado tú. No, las fundaciones. Lo puse, pues. La fundación es Democracia Viva y Procultura, ¿no? Sí, o sea, lo metí dentro del saco de estas decepciones como, no sé, Claro. éticas, digamos, de probidad, de austeridad. La forma en que se llevó a cabo lo del Monsalve. ex subsecretario Monsalve. Claro, es que también eso cabía dentro de alguna, creo que dentro de mi segunda categoría, errores como no forzados, que no le puede echar la culpa a nadie, que decepcionan como la dimensión ética del proyecto. Claro, y el otro... Los indultos. Los indultos. Sí. Los Los indultos que además, sí, que po. además hicieron mucho daño en un momento en que Carolina Toá se había empoderado del cargo de ministro del Interior, estaba negociando una mesa de seguridad con la Yo derecha ahí tengo y que un se matiz. cayó. Yo tengo un matiz.
Yo creo que los indultos fue una medida que se ejecutó mal, con mal timing, en un mal momento, pero yo soy una defensora de los indultos, ¿ya? Como instrumento político para hacer un gesto político, no quiero llamar pacificación, pero cuando hay grandes conflictos sociales, donde se producen, digamos, olas de prisioneros, digamos, de gente que pierde la libertad y que es apresada. No olvidemos que hubo jóvenes que pasaron año y medio en prisión preventiva. Eso es completamente algo fuera de la norma. Los indultos sirven para pacificar, para dar, digamos, para cerrar las heridas que deja un periodo de conmoción social. Y yo creo que sirven para aquello. Lo que pasa es que se tienen que ejecutar bien. Y yo creo que el momento para hacer eso era el comienzo del gobierno, con toda la legitimidad, digamos, que todavía tenía el estallido social como momento de manifestación social de un malestar. Y por supuesto eso se fue deteriorando con el tiempo. Entonces, cuando los indultos se ejecutan, ya estaba muy deteriorada como la legitimidad del estallido. O sea, habíamos perdido el plebiscito. Era un muy mal momento para hacerlo, digamos. Eso se tendría que haber hecho al principio como un gesto. Vamos a partir este gobierno indultando a los presos del estallido porque viene, digamos, una nueva etapa donde nos vamos a reconciliar, donde vamos a reconocer que el Estado violó los derechos humanos, bla, 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 bla. Pero con la legitimidad, pues una vez que se pierde el plebiscito, y eso el gobierno nunca debió pensar que eso, no dibujar escenarios donde eso pasaba. Claro. Tú te tienes que poner en todos los escenarios. Gana la convención, pierde la convención. Tú tenés que seguir. Y yo creo que el momento para hacer eso era un momento donde todavía no estaba resquebrajada tan ampliamente la legitimidad del estallido y donde todavía había sensibilidad y tú podías decir, mira, acá hay cabros que se mantuvieron en prisión preventiva durante año y medio y eso es injusto y eso es irregular y eso no lo podemos permitir y por lo tanto indultamos a estos jóvenes. Pero fue un mal timing. Súper mal timing, mal ejecutado, porque más encima entre medio se te colaron personas que no tendrían que haber sido indultadas. ¿Qué te puedo decir? O sea, y la guinda de la torta para cerrar este momento de autoflagelación. Sí, ya que me estaban reclamando que no viene con mi látigo, pero después las cuentas de la luz. Las cuentas de la luz, otro error. El final. Sí, pues. Ese fue el final, creo, ¿no? Sí, como sí, ya fue durante la campaña. La guinda de la torta. Y hay algunos que no son tan graves del punto de vista, a ver, ¿cómo decirlo? El punto de vista de política pública, pero en términos cultural, de ideas, son terribles, que es lo del embajador de España comiendo langosta. Esa foto yo creo que es un... Ah, sí lo dije. No, sí lo dijiste. Sí, sé que lo dijiste. Lo quiero volver a recalcar. Es irritante, pero si a todos nos indigna, a mí también me indigna. O sea, imagínate, ¿cachai? Estáis como... Hay dado la vida para que pudiéramos... O sea, como que venimos de décadas en esto, para poder empujar transformaciones. Para que venga un... Un hueón. Y anda subiendo fotos comiendo langosta. Por supuesto que indigna. ¿Ustedes han comido langosta? Yo una vez comí langosta. ¿Has comido langosta? De Juan Fernández. Yo creo que una vez también comí langosta. Decía pero no me una acuerdo langosta que se comió a Felipito. Que se alimentó de Felipito. O sea, comiste un poco. Te comiste un poco de Felipito. Bueno, nuestro estudio se llama Estudio Felipe Camiroaga, no, el gran comunicador. Me comí esa langosta con mucho respeto. Oye, y bueno, y también recordar las cosas buenas, por supuesto, que ha hecho este gobierno. Sí, quería terminar porque después, antes que me llegue el raspacacho y me lleguen por WhatsApp. ¿Cuándo hay comité central? Las alertas, ¿Cuándo hay comité central? ¡Copago cero! PGU, papito. Este gobierno le va a entregar, ya le ha entregado a las y los trabajadores y a las y los jubilados herramientas con las cuales, o sea, primero, mejores condiciones de las que teníamos antes de que iniciara el gobierno. Va a terminar este gobierno con el alza más grande del sueldo mínimo, con la reforma de las 40 horas en plena implementación, con la reforma de pensiones en plena implementación, con la ley Karin en implementación. Y esas son, digamos, como trincheras ganadas, bueno, con la ley de pago efectivo de pensiones. Y son como que corriste el cerco desde donde no se puede retroceder. Avanzamos. Qué importante eso. Y nuestra sociedad, las y los trabajadores, las y los jubilados, las madres de niños cuyos progenitores no se ponen, tenemos instrumentos, herramientas que nos defienden. Eso es un legado de este gobierno, lo tenemos que defender. Y esto no es autocomplacencia, esto es verdad. Acá le va a subir la pensión a quien haya votado por Jara o por Kast. Va a poder exigir el pago efectivo de pensiones una mujer que haya votado por Jara o por Kast. Va a poder
sentir el alza del sueldo mínimo trabajadores y trabajadoras que hayan votado por Jara o por Kast, ¿ya? Entonces, en eso no nos podemos perder. Terminamos este gobierno con ganadas para las y los trabajadores, para las grandes mayorías del país, para las y los jubilados, que no nos vengan a acusar de woke, de que defendimos una agenda identitaria. Acá estos avances sociales, este legado social y laboral del gobierno es para todas, para todos, independientemente de por quién hayan votado. Así que eso me parece que es algo que tenemos, primero, no solo defender que lo hicimos porque sí, lo hicimos, sino que son herramientas para que cuando ya no estemos en el gobierno, la sociedad va a tener para defenderse de quienes quieran recortar derechos, de quienes quieran hacernos retroceder. Y sí me parece que eso es muy importante y que es el sentido que tiene que la izquierda llegue al gobierno, que la sociedad y los trabajadores cuenten con más herramientas para defenderse que antes de que llegáramos al gobierno. Pierina Ferretti en turno en vivo. Oye, un aplauso para ella, que clara, siempre tan lúcida. La gente está...